Buenas tardes, Ana, Dios las bendiga en esta tarde. Dios la bendiga. ¿Cuántos visitantes tenemos? Si puede levantar su mano, por favor. No, visitantes que no sean hermanos. Tenemos 3 visitantes. Bueno, la clase que vamos a ver ahora, hermanas, es la voluntad de Dios para cada una de nosotros. Aquí, por eso les dije que levantaran las manos los visitantes, porque es muy importante que pongan mucho oído de qué se va a tratar la clase. Como les digo, la clase de ahora es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios, hermanas, es el plan o propósito que tiene para la humanidad, pero también para cada una de nosotras. La voluntad de Dios no es la misma de la hermana Guti, por ejemplo, a la voluntad de la hermana Araceli, o la voluntad de nuestra visitante Manuela, o la voluntad de nuestra amiga visitante Gris. No es la misma voluntad. Dios tiene una voluntad específica para cada una de nosotras. Tiene una voluntad específica para cada una de nosotras. Y como les dije, la voluntad de Dios es el plan que tiene para la humanidad, pero también para cada una de nosotros. Dice Salmo 143, 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y dice Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. ¿Sí? Entonces, ahora las voy a remontar un poquito al pasado. Nosotras, o al menos en mi persona estoy hablando, cuando era niña, jugábamos a los trastecitos o jugábamos a las comiditas, que ahorita los niños ya no, las niñas ya no juegan a eso, ¿verdad? Nosotros jugábamos a las comiditas y nos preguntábamos en esos juegos: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y decíamos, pues maestra, decíamos doctora, y hasta uno decía, quiero ser mamá. Ahorita les preguntan, no dicen que quieren ser mamá, pero antes sí decíamos, queremos ser mamá. A los niños, pues quiero ser policía, quiero ser bombero, pero nunca en nuestro vocabulario de niños decíamos, quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros padres no nos inculcan eso. O sea, nosotros nada más vemos al mundo, pero no nos inculcan desde chiquitos lo espiritual. Entonces, para las hermanas que están jóvenes ahorita, que tienen niños, empiécenles a decir ustedes, cuando se vayan a dormir sus hijos, hay que ser la voluntad de Dios. Ustedes van a buscar la manera precisa de cómo enseñar, dependiendo de la edad que tenga el niño, ¿verdad? Pero si ustedes van sembrando eso, el niño ya va a tener noción de que hay que hacer una voluntad. Porque si no, como no conocemos a Dios, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces ya conocemos a Dios ya cuando estamos muy grandes, ¿verdad? Aquí tenemos una oportunidad muy, ahorita las que están jóvenes, de enseñar a sus hijos la voluntad de Dios. Bueno, entonces, como les digo, nos preguntamos, pero también vamos creciendo y vamos a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones ya pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿verdad? Y es como nos va a ir en nuestra vida. Esas decisiones, pues digo, si tomamos cosas positivas, pues van cosas positivas.
Pero muchas veces nos preguntamos, no sé si todas las que estamos aquí, o a lo mejor no todas, nos hemos preguntado qué propósito tenemos. Porque si se acuerdan, la definición que es de voluntad de Dios dice que es el propósito. ¿Qué propósito tenemos? ¿Quién se ha preguntado? ¿Qué propósito? Levanten la mano, por favor. La hermana Choco. Sí, 1, 2, 3. 3, o sea que las demás 4. O sea, 5. O sea que las demás nos hemos preguntado qué voluntad. Y es preciso. Sí, sí. Fíjense que nos hacemos esa pregunta, pero nos hacemos la pregunta, pero no para conocer a Dios, para recriminar a Dios. Porque digo, cuando estamos sufriendo nosotros, o cuando nos va mal, o cuando no tenemos dinero, o cuando no tenemos trabajo, o cuando no tenemos salud, decimos a Dios, ¿qué propósito tengo en esta vida? ¿Vine nada más a sufrir? Y le echamos la culpa a Dios. Decimos, tú tienes la culpa. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar ese propósito. El propósito, si yo volteo adentro, si yo me leo a mí, pues ¿cuál cree que va a ser mi propósito? Yo soy pecadora, yo tengo rencor, yo tengo odio, no voy a encontrar el propósito para lo que yo vine a esta tierra, ¿verdad? Si el propósito mío es ser rica, pues voy a tenerlo en el dinero. Si el propósito es de que yo tenga una profesión, que sea médica, que sea abogada, pues tampoco es el propósito. Es un propósito, si ven, hermanas, es un propósito que tiene un límite, se termina y no hay más allá. Entonces ese no es nuestro propósito en esta vida, ¿sí? Entonces tengo que dejar de ver para adentro, ver lo que dicen los demás y para dónde tengo que voltear. Para arriba. ¿Qué es lo que quiere Dios? Tengo que voltear para arriba para ver qué quiere Dios. Ese es mi propósito mío, para yo poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Fíjense, hermanas, nosotros leemos la Biblia y ahí en la Biblia viene la voluntad de Dios. Ahí nos revela qué es la voluntad de Dios. Vamos, ya saben este pasaje, vamos a Génesis. Déjenme leerles primero otro Salmo 138, dice: Jehová cumplirá mi propósito en mí. O sea que Jehová tiene un propósito, Dios tiene un propósito para cada una de nosotras y la va a cumplir, ¿verdad? Pero acompáñenme por favor a Génesis 2:7. Dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjense, entonces, si Dios nos sopló y nos dio vida, ¿quién cree que va a saber lo que nosotros somos? Pues Dios, ¿verdad? Dios es la fuente de lo que nosotros somos realmente y para qué estamos en esta vida. Él fue el que nos dio aliento de vida. Hay cuenta que es como una madre, vamos a decir, nosotros sabemos lo que tenemos de hijos, ¿verdad? Así Dios, Él es el que nos conoce realmente y el que sabe cuál es nuestro propósito. ¿Se acuerdan que a Jeremías 1:5 le dijo: desde antes que te nacieras ya te conocí? O sea, Dios ya sabe. Desde antes de que nosotros naciéramos, Dios ya sabe lo que vamos a hacer en esta vida.
Ejemplos sobre propósitos. Bueno, el propósito nosotros tenemos que tenerlo muy claro a qué venimos a esta vida para poder llevar a cabo la voluntad de Dios, ¿verdad? Para llevar nosotros a cabo la voluntad de Dios la tenemos que querer desde el corazón. O sea, decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero cambiar, que mis deseos ya no sean mis deseos, sino los deseos de Dios, ¿verdad? Dice Efesios 6:6, hacer la voluntad desde el corazón. O sea que la tenemos que hacer desde el corazón la voluntad, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de la voluntad de Dios, por ejemplo, Job. ¿Cuál otros, hermanos? Job, ¿cuál puede ser su propósito? Moisés. Yo les voy a poner uno. Les voy a poner uno para ver cómo podemos cambiar. Pedro es un discípulo, como todas sabemos. Pedro, cuando Jesús iba a predicar, pues se encontró con Pedro, ¿verdad? Que estaba bajándose ya de su barca. Y le dijo que si le prestaba la barca, ¿verdad? Jesús le dijo, préstame la barca. Y Jesús empezó ahí a predicar. Y fíjense el cambio que tuvo Pedro. Bueno, déjenme contar una historia. Entonces Jesús, al terminar de predicar, como ya saben, dijo, ora mar adentro, ¿verdad? Que se fuera a pescar. Y es la pesca milagrosa que vemos en Lucas 5:1-11, y le dijo, maestro, pero yo fui a pescar y no había nada, pero en tu nombre echaré las redes, y resultó con la pesca milagrosa. Entonces ahí Pedro ve la grandeza de Jesús, y ¿qué dice, hermanos? Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Se dio cuenta de la grandeza. O sea, nosotros primero tenemos que conocer a Dios para hacer la voluntad. Pero fíjense lo que hizo Pedro. Pedro amó a Jesús, anduvo con él, lo conoció, no como nosotros que no lo conocimos físicamente, ¿verdad? Anduvo con él, sin embargo, como decimos nosotros, cambió, ¿verdad? Le dijo Jesús, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y qué le dijo él? No, maestro, no. Dijo, sí, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y cuando nos acordamos también de eso en Mateo 26:69, donde va pasando Jesús, cuando va al juicio con los romanos y con los sacerdotes, ¿verdad? Y está Pedro, y Pedro lo niega 3 veces. ¿Se imaginan, hermanas? Así como nosotros, así como Pedro cayó porque fue pecador, negó a Jesús, ¿verdad? Y hasta lo maldijo. Así nosotros nos podemos caer. Pero Dios siempre va a estar ahí para levantarnos. Cuando nosotros estemos débiles, Él va a estar ahí. Pero sin embargo, Jesús tenía un propósito para Pedro. El propósito era que él predicara. ¿Qué hizo, hermanas, Pedro cuando predicó en la primera predicación? 3,000 personas fueron bautizadas. O sea, Jesús ya sabía cuál era el propósito para Pedro. Tal vez Pedro no lo sabía o no lo comprendía en ese momento. Le dijo, tú eres pescador de peces, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces, todas tenemos un propósito en esta vida. Y el propósito es glorificar a nuestro Padre. Para eso estamos en esta vida, para glorificar a nuestro Padre, ¿verdad? Ahora, vamos a saber, pero en sí no sabemos cómo hacer la voluntad. O sea, sí sabemos que tenemos un propósito y que venimos a esta vida, pero ¿cómo vamos a empezar para saber la voluntad de Dios?
donde vamos a empezar, bueno, déjenme decirle primero que donde tenemos que ver la voluntad de Dios, primero es, como le dije, la Biblia. Vamos a ver Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, que hay una voluntad que ya nos es revelada, que es la que nosotros tenemos en la Escritura, y otra que no nos es revelada. Y que Dios sabe por qué no quiere que nosotros sepamos esa voluntad, ¿verdad? Y como les digo, para conocer la voluntad de Dios vamos a empezar orando. La oración que Cristo le enseñó a los discípulos, y eso está en Mateo 6:9. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, Jesús nos estaba diciendo, tenemos que hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Para esto, hermanas, vamos a ver la voluntad teológicamente para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. La primera voluntad que vamos a ver es la voluntad de propósito o de decreto. O sea, es una voluntad que Dios ya tiene el plan eterno. Es una voluntad de que no se puede, es inmutable, no se puede cambiar. ¿Sí? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Entonces, la voluntad de propósito, Dios se propuso, fíjese, criar al hombre. Dios se propuso también redimir al hombre. O sea, eso no se puede cambiar. Se propuso también salvar. Se propuso también que viniera Israel a predicar su palabra. Y también los hizo a un lado porque obedecieron. ¿Sí? Se propuso que viniera su hijo. ¿A qué se propuso que viniera su hijo? A salvarnos. Pero se propuso a que viviera, muriera, resucitara, ascendiera al cielo, ¿sí? Que nos mandara el Espíritu Santo y también que estableciera que la iglesia, su iglesia. O sea, es un plan eterno, es algo que aunque nosotros lo quisiéramos cambiar, no es posible. Así como está, así va a ser, ¿verdad? También se propuso que la iglesia fueran los redimidos, los que estuviéramos aquí, en su iglesia. También el regreso de Cristo, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios es ser misericordioso con nosotros, ¿sí? También hay otra voluntad, y esta voluntad es una voluntad de deseo. Dios desea cosas que no suceden, y esta también es un misterio para nosotros. Por ejemplo, Dios no quiere que muera el pecador, ¿verdad que no? Porque ¿a qué vino Dios? Bueno, Cristo, a salvarnos. No quiere que muéramos, pero ¿quién tiene la decisión de eso? Nosotros. Sí. Jesús le dijo al pueblo de Israel, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas, verdad? Y no quisiste. Nos dice también Ezequiel 33:11, dice,
¿Por qué moriráis, casa de Israel? Porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? No lo obedecieron. También en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar, ¿verdad? Bueno, pero a lo mejor nos preguntaremos: ¿pero por qué Dios permite esto? ¿Ustedes por qué creen, hermanos? Sí, es su voluntad, sí es su voluntad, pero lo permite porque se adecua a su gloria. O sea, manifestar su naturaleza en la ira y en la justicia en contra de los que no llevan ¿cómo se llama? Rechazan el evangelio, o sea, las personas que no. O sea, así como es un Dios de amor, pues es un Dios de castigo también, ¿verdad? O sea, adecua a su gloria. Y la última es la voluntad del mandato, o sea, son los mandamientos. Y aquí pasa lo mismo. Nosotros tenemos el control. Nosotros no tenemos el control de nada en esta vida, además Dios. Pero nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, ya vimos tipos de voluntad que Dios nos presenta. ¿Cuáles son los tipos de voluntades? Son tres, acuérdense: la de propósito, la de deseo y la de mandato, o sea que son los mandamientos. Pero para yo hacer la voluntad de Dios, ¿yo puedo hacer la voluntad de Dios si no lo conozco? No. Tengo que conocerlo. Entonces, la primera cosa que yo tengo que ser para yo hacer esa voluntad es ser salvo. Pero para ser salvo, aquí la hermana Choco ya nos dio un plan de salvación. Dice: lo primero que yo tengo que hacer es venir a la iglesia para oír. El segundo es creer. El tercero es arrepentirme. El cuarto es confesar. El quinto es bautizarme. Ya cuando yo me bautice, yo recibo el Espíritu Santo y ya soy salvo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ser salvo. A ver, ¿quién me puede? No recuerdo. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Lo primero es que nosotros tenemos que ser salvos. Después que nosotros somos salvos, después de ser salvos, nosotros tenemos que empaparnos de la Biblia, leer, escuchar. ¿Para qué? Para estar llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo además es intercesor por nosotros, además nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? Otro de los puntos que yo necesito para hacer la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primero tengo que ser salvo, después tengo que llenarme del Espíritu Santo, pero sabemos que después de ese paso nosotros tenemos que ser santos, porque Dios es santo. Tenemos que santificarnos. Dice Primera de Pedro 1:15-16, sino con aquel que es, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en todo vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo
porque yo soy santo. Aquí, hermanas, el siguiente punto dice, ¿es ser sumisa o someterse? Cualquiera de las dos palabras son sinónimos. Someterse. Dice, ¿y someternos a quién piensan ustedes? Para cumplir la voluntad de Dios. Sí, pero bueno, es que es a Cristo espiritualmente, pero terrenalmente, no, terrenalmente me estoy refiriendo, bueno, déjenme decirles porque si es una pregunta. A lo que se refiere aquí Dios es que nos debemos someter a las autoridades. A las autoridades. O sea, porque Dios así lo quiere, terrenales, porque así Dios lo quiere. Y fíjense que la ley de Dios, por eso siempre, muchas veces nosotros decimos, ay, no, oímos el no y decimos, ay, es una cosa negativa. No matarás, no robarás, pero por eso Dios dice que debemos someternos a las autoridades, porque vivimos en esta tierra y tenemos que tener un orden también, si no iba a vivir el que fuera más fuerte. Por eso dice el Señor que tenemos que someternos a las autoridades, ¿verdad? Y la quinta es sufrir, o sea, tenemos que padecer nosotros por la voluntad de Dios. Dice Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que perezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el bien. Y la última es dar gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros siempre damos gracias porque nos va bien, pero nunca damos gracias cuando nos va mal. Nosotros a nuestro Padre Dios debemos de darle gracias, vaya como nos vaya, si bien o mal, siempre hay que estar agradecidos, porque lo primero que tenemos en esta vida, o sea, ya dije, tenemos vida, ¿verdad? Tenemos vida, y mientras tengamos vida, tenemos oportunidades de ser mejor cada vez, y ya después de la vida, pues es la muerte. Ya no hay más que la eternidad cuando somos cristianos, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios parece que tiene muchos requisitos, pero sí hay que saberlos, porque si no sabemos, cómo vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa voluntad, como les digo, tiene que empezar en nuestro corazón, conociendo a Dios, siendo bautizándonos, ¿verdad? A nuestras amigas visitantes, bautizándonos y haciendo con lo que Dios quiere, dejando de hacer lo que nuestros deseos, nuestro cuerpo quiere, ¿verdad? Dios es el que tiene el poder y nada más Él. Bueno, para terminar, hermanas, entonces para hacer la voluntad de Dios yo tengo que ser salva, para tener el Espíritu Santo, santificar, obedecer, sufrir, padecer y agradecer. Hermanos, esta es la clase de esta tarde. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Dios los bendiga.